Gracias a Dios por su fidelidad. Y quisiera, hermanos, que abramos nuestra Biblia en esta mañana en el libro de Isaías, Isaías capítulo 6. Y dice la Biblia en el libro de Isaías capítulo 6: y en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo. Hasta aquí la palabra de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, y en esta mañana, después de haberte dado la gloria y después de haber puesto tu nombre tan alto como pudiéramos ponerlo, Señor, después de haberte ofrendado, Señor, la ofrenda de nuestros labios proveniente de nuestra alma y corazón, la ofrenda, Señor, que de nuestras manos ha podido salir hacia ti, la ofrenda de alabanza, Señor, la gratitud de nuestros corazones. Ahora queremos que tú puedas hablarnos a través de tu palabra. Señor, tu palabra es la única fuente de bien para tu iglesia. Y Señor, es tu palabra, Señor, la que puesta en el lugar que debe estar puede conducir nuestras almas dentro del centro de tu voluntad. Señor, que tu palabra, guiada por tu Espíritu Santo, proveniente desde lo alto, Señor, pueda ser, Señor, como una espada de doble filo que penetre hasta partir el alma y cumpla el propósito para lo cual en esta mañana lo envía, Señor, porque tú dices en tu palabra: no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual la envío. Señor, en esta mañana envía tu palabra con autoridad, con poder, Señor amado, que la vida de tu palabra pueda penetrar no solo en el oído, sino en el corazón, Señor, y produzca vida y vida en abundancia. Dame lo que no tengo, Señor amado, y me pongo como el vaso de barro que necesita ser llenado para poder verter lo que de los cielos venga. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando hemos venido hablando a lo largo del mes, y quiero terminar justamente en el último domingo de este mes, marcando como pastores el camino que, como creo que se ha escuchado o entendido, que la iglesia tiene que tener o que debemos tener, porque somos todo iglesia, a lo largo de este año. Hemos oído, y espero, el clamor de 2 gritos desesperados en los últimos domingos anteriores. El primer grito desesperado a nuestro alrededor: alguien tenga misericordia. Jesús, porque específicamente aquel ciego clama: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El clamor a nuestro alrededor de gente que necesitan gracia y misericordia, ayuda. Estaba mirando a la ofrenda misionera, y uno de los motivos de la ofrenda es nuestra hermana Tamara Bauzá, allí en los campos refugiados de Jordania, ¿no?
Jordania, ¿me equivoco o no? Jordania. Y estaba mirando algunas noticias que hablan de 5 grados bajo cero. 5 grados bajo cero la nieve en un campamento de refugiados donde las paredes son nylon, como si fueran los silo bolsa. Usted conoce el silo bolsa que en el campo hay. Campamento hecho con silo bolsas donde para tomar un poco de agua hay que llegar a unas únicas canillas y en donde lo único que poseen es solamente su vida y a diente pelado con la pobre ayuda y escasa ayuda que llega a aquellas personas. Alguien tiene que tener misericordia. Y nuestra hermana ha respondido a un llamado y dejando las comodidades de algo como de unas oportunidades como Francia, Alemania o España, decide ir a aquel inhóspito lugar donde la mujer es considerada por la cultura musulmana nada más que un objeto, donde está prohibido hablar del evangelio, pero a través de la ayuda humanitaria y del calor del amor que el amor del Padre pone en los corazones, ella puede alcanzar aquellos que no son alcanzados con el amor de Dios. A nuestro alrededor sigue la gente gritando: alguien tenga de mí misericordia. Desde el segundo de los gritos lo hemos escuchado desde la eternidad perdida, desde la desesperación de la desesperanza total y final. Aquel que está en aquel lugar, el rico, está exclamando: Padre, ahora se acuerda, tarde se acuerda de que es padre. Ahora lo estima necesario, pero ahora lo estima padre, lo reconoce, pero ya es tarde. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y su clamor se levanta desde aquel lugar de tormento a Abraham y diciendo: Padre, manda a Lázaro, porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan ellos también a este lugar del tormento. Este grito es un grito desesperado, que desde el infierno alguien está queriendo que le hable a su familia, a sus hermanos, a sus parientes, porque no quiero que ellos vengan a este lugar del tormento. En el primero de los gritos algo se puede hacer, pero en el segundo algo se debe hacer, pero en el segundo de los gritos ya no hay más nada que hacer, nada más que esperar que alguien se digne a golpear la puerta de cada perdido, en cada pueblo, en cada lugar, en cada rincón, alguien que tome como suyo el mandato de nuestro Señor Jesucristo: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no ha sido condenado, porque no ha creído en el amor del unigénito Hijo de Dios. Pero ahora vamos al Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento nos ponemos al lado del profeta Isaías y tratamos de silenciosamente estar tan cerca de él como podamos en el escenario que nos marca la palabra de Dios, en donde están sucediendo las cosas. En el templo, el profeta está en el templo y encontramos al profeta que viene hablando. Nos olvidamos o podemos dejar de lado los capítulos anteriores del 1 al 5, en donde el profeta ha profetizado, ha proferido juicios, palabras, pero ahora es él. Es el profeta el que se queda sin palabras. Ahora él tiene que enmudecer frente a esta visión que tiene. Amerita lo que dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 20: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Frente a esta visión, a esta revelación de la majestad de Dios, sublime, gloriosa, de este nuestro Señor, de Jehová de los ejércitos, no tiene más palabras el profeta Isaías. Ya no tiene más oráculos que hablar, ya no tiene más juicios que proferir. Ahora no, ahora él está frente a Dios y él
Él y Dios. Alrededor de aquella visión ve serafines, seres angélicos, seres ardientes significa, seres como de fuego. Y alrededor de Él, alrededor de Dios, de ese trono que están proclamando estos ángeles, que son guardianes de la gloria de Dios o que están alrededor de la gloria de Dios, proclaman el carácter, el atributo de Dios. Y el atributo de Dios es santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Nos hablan de quién es Dios, nos hablan de quién es Él, nos ponen en nuestro lugar la majestuosidad de aquel cuya gloria llena toda la tierra y cuya santidad lo distingue, lo ensalza, lo muestra tal cual es. Impresiona nuestros corazones y el corazón del profeta. El profeta está escuchando la veneración angélica. Ve a los serafines, ve el respeto de los serafines, porque tienen 3 pares de alas, con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies. Recuerde como a Moisés, con 2 están volando alrededor de aquel trono alto y sublime. Y cuando Isaías escucha, se siente sobrecogido, se siente atemorizado frente a esa sublime gracia. No puede más que verse como un pecador, no puede más que mirarse como un perdido pecador, como Pedro después de la pesca milagrosa en la barca frente a Jesús. Cuando la multitud de pescados, él pesca por la voz del Señor que le dice que tira a la derecha. Aquel hombre se pone frente al Señor y cae de bruces en medio de la barca pescadora en donde él estaba trabajando, y se tira de bruces frente al Señor, porque delante de él estaba Dios hecho carne. Estaba el Señor Jesucristo, que le hace decir: apártate de mí, que soy hombre pecador. No puede. El estar frente a Dios nos sobrecoge porque nos hace ver nuestra propia miseria. El encontrarnos con la luz admirable, gloriosa de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo hace mirarme a mí y ver las miserias de mi pecado y ver las pobrezas de mi ser. Me hace darme cuenta que no puedo estar delante de Él sin tirarme de rodillas y decir, como dijo el profeta Isaías: ay de mí, que soy hombre pecador, que soy un hombre pecador. El ser humano es orgulloso, los hombres somos orgullosos. Nos creemos algo, nos creemos demasiado. Solo cuando estamos al lado de un cajón nos damos cuenta de la limitación de la vida, lo pasajera de nuestra existencia. ¿Y qué hay después de ese umbral? Hay una eternidad. Y ahí nos damos cuenta y dice el ser humano: no somos nada. Pero después se nos pasa y seguimos nuestro camino como si fuéramos dueños de la vida, teniendo en nuestras manos el reloj de la vida para decir cuándo, cómo y dónde escuchar y obedecer a Dios. ¿Cuándo lo voy a escuchar? ¿Cuándo lo voy a obedecer? ¿En qué momento es el oportuno para que yo, hombre finito, sin tener la capacidad, ni tener la autoridad, ni saber el límite de nuestro tiempo, cuándo me voy a decidir a obedecerlo, a seguirlo a Él? Es solo frente a Dios. Cuando el hombre cae de rodillas y le dice, como dijo el profeta: ay de mí, que soy hombre pecador. Ahora, y solo así, ahora Dios le manda un serafín que toma con las tenazas un carbón encendido de ese altar celestial y toca los labios del profeta.
y le dice: he aquí, esto ha tocado tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así inmediatamente el profeta oye, después de ser limpiado, después de ser santificado, después de esa purificación que él recibe, después de su arrepentimiento, su confesión y su acercamiento a Dios, después de eso escucha. Porque hay veces que nosotros no escuchamos. Muchas veces no escuchamos. Demasiadas veces no escuchamos. Dios que nos llama de muchas maneras. El escritor de los Hebreos dice: Dios nos ha hablado muchas veces de muchas maneras. Recuerde, Dios nos ha hablado muchas veces de muchas maneras. Muy variadas las maneras en las que Dios nos ha hablado. Nos ha hablado por los profetas, nos ha hablado ahora por su Hijo. La revelación máxima y la declaración máxima de Dios, Dios en sandalias, para volver a hablarnos una palabra: volveos a mí, oh casa de Israel, ¿por qué moriréis? Y entonces, después de eso, el profeta oye una declaración, una deliberación. Parece ahí está implícita la Trinidad. Para los que niegan la Trinidad, para los que no creen en la Trinidad, nosotros creemos en un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Lo cree usted? Amén. Forma parte de los fundamentos de nuestra fe, forma parte de lo que creemos usted y yo como cristianos evangélicos, como personas que fundamentamos nuestra fe en la palabra de Dios, como pentecostales. Creemos todo lo que la Biblia dice y creemos en un Dios trino. Y entonces escuche una deliberación divina. Algo que parece que se destapan los oídos. Y yo me imagino que en aquella escena la voz de Dios no es una voz desesperada, pero es una voz potente. Es una voz, es un grito. Es una voz que necesita o que demanda una respuesta. Cualquier grito demanda una respuesta. Cualquier grito demanda que escuchen y que respondan. Pero ahora la voz es la de Dios. Y cuando Dios habla, aunque debemos callar, en este caso Dios está preguntando, Dios está en esa deliberación diciendo: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ese quién es una pregunta. Ese quién tiene que ser llenado con un nombre y un apellido. Ese quién demanda una respuesta. No es todos, no es cualquiera, es quién. ¿Quién? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? No se trata de una emoción, no se trata de una generalidad, no. Dios a lo largo de toda la historia ha buscado gente o personas con nombre y apellido que puedan responder a Dios, que quieran responder a Dios, que se hayan encontrado con Él, que hayan sido limpiados y que al ser destapados sus oídos espirituales, oigan el llamado. ¿Quién? ¿Quién sigue resonando desde la eternidad? ¿Quién sigue resonando desde aquel momento hasta el último de los momentos? Así es. Es aquí justamente donde escucho este tercer grito. ¿Quién? ¿A quién? A lo largo de la palabra de Dios, de ese Dios suficiente, omnipotente, todopoderoso, Dios tiene un único método, una única manera que utiliza a lo largo de la historia, y es que somos los hombres el método de Dios. Somos los hombres el método de Dios. Somos nosotros. Cada uno de nosotros como individuos, aunque hoy somos iglesia y formamos parte de la misma,
Somos la iglesia los que respondemos al llamado de Dios, el llamado celestial. Dios, con lo único que cuenta es con nosotros. Dios tiene un plan y llama a Abraham. Desde la zarza, Moisés se encuentra con Dios y desde la zarza Dios llama a Moisés y Moisés le dice, y Moisés, asombrado por ese acontecimiento que está viendo, le dice: Moisés, Moisés, quita la sandalia de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y aquel hombre, temeroso pero atraído por aquella visión celestial, es llamado por Dios a una tarea ímproba. Pero Dios nos llama por capacidades humanas. Dios nos llama por fuerzas, porque por eso 80 años tuvo que estar Moisés en la escuela, aprendiendo que las ovejas son siempre del otro, que las ovejas no nos pertenecen a nosotros, que las ovejas son del Padre, que no es con fuerzas, capacidades y talentos humanos, que es cuando el hombre se encuentra con Él y depende plena y ciegamente en aquel que ha llamado. Moisés. Y aquel hombre se encontró con Dios y oyó el llamado celestial. A Josué lo viene preparando casi imperceptiblemente. Y cuando muere Moisés, Dios lo llama a Josué y le dice: hay una tarea por hacer. Dios lo llama, le encomienda que termine lo que su siervo Moisés empezó. Lo llama cuando encontramos también, lo encontramos a Dios sentado en una piedra, cuando Gedeón está tratando de juntar un poco de trigo, limpiarlo para poder esconderse. Allí está el Señor sentado en una piedra, el ángel de Jehová sentado en una piedra, y le dice: Gedeón, Gedeón, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y Gedeón no sabe quién es. Y Gedeón se mira a él mismo y dice: Señor, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué me decís a mí si yo soy el menos capacitado y mi familia es la peor de las familias y de los pobres soy el más pobre? Dios no necesita recursos. Dios no necesita de gente grande, ni capacitados ni incapacitados, ni capacitados ni incapacitados, de gente que responda al llamado que Dios tiene para él, porque usted y yo somos el método que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios llama también al profeta cuando nadie entendía nada y cuando ni siquiera el que tenía que formarlo lo estaba formando, un muchacho adolescente inexperto, cumplido y fiel, temeroso de Dios en la madrugada y siempre con una disposición plena, oye la voz que lo despierta del sueño: Samuel, Samuel. Y Dios llama a Samuel para ser el último de los jueces y el primero de los profetas. Dios llama a un muchacho de entre las ovejas, de entre las recién paridas, a un jovencito hermoso y a un simple pastor de ovejas con olor a oveja, y lo llama por mandato de Dios al profeta y echa el aceite sobre él. Podríamos ver que Dios llama a otro muchacho que se siente incapaz, que se siente inexperto, que se siente inútil, que se siente incompleto para la tarea que le demanda, y que le dice Dios a ese muchacho: antes que te formases te conocí, y antes de que nacieses te di por profeta a las naciones. Llama a Daniel a la corte real y luego, hecho hombre, ahora Dios hecho hombre entre los hombres, llamó con nombre y apellido: ¿quién irá por nosotros? Esos signos de interrogación
A esas preguntas respondieron Juan, Jacobo, Andrés, Pedro, Mateo, Tomás y todos los demás, cada uno de los 12, porque luego de haber orado toda la noche, desciende el Señor del monte y llamó a los que Él quiso. Cuando está aquel enemigo de la iglesia de Dios, cuando está aquel hombre cruel, cuando está aquel enemigo acérrimo del evangelio, cuando está aquel que no se conforma con hacer lo que hizo en Jerusalén y va camino a Damasco, Pablo se encuentra con el Señor y cuando caído de su caballo y de su orgullo cae, Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Sigue siendo Dios el mismo Dios, sigue siendo Dios el que sigue llamando, sigue siendo Él el que utiliza solo un método y ese método se llama, ¿cómo se llama? Hay un himno que cantábamos cuando éramos novios con Cristina. El Señor Jesús está llamando. ¿Quién irá por mí a trabajar? ¿Quién irá a aquellos que se pierden y el camino les ha de mostrar? Habla Dios, háblame, tócame con brasas del altar. Habla Dios, háblame, heme aquí, diré a tu llamar. Cuando el trozo de carbón ardiente al profeta fiel purificó, al oír la voz que le llamaba, mándame, Señor, él respondió. Habla, oh Dios, háblame, tócame con brasas del altar. Habla, Dios, háblame, heme aquí, diré a tu llamar. Hay millones que en pecado mueren. Escucha su tétrico gemir. Acudid con tiempo a rescatarles. ¿Quién dirá, Señor, envíame a mí? Habla, oh Dios, háblame. Tócame con brasas del altar. Habla Dios, háblame. Heme aquí, diré a tu llamar. Pronto el tiempo de la siega pasa. Pronto iremos al celeste hogar. Ojalá que aquel celeste día Él nos diga: hijo, has hecho bien. Habla Dios, háblame, tócame con brasas del altar. Habla Dios, háblame, heme aquí, diré a tu llamar. Los hombres de Dios que escucharon, los hombres de Dios que escucharon desde la eternidad, ¿quién? Los hombres que escucharon, ¿quién irá? Le pusieron su propio nombre y apellido. Esto no es un rebaño que he llevado, no.
Es un Dios que llama de una manera personal y no hay uno solo que no tenga llamado. No estoy hablando de las misiones solamente, porque la misión está a nuestro lado, la misión está al lado nuestro, en la puerta de nuestra casa. Cuando nos limpian el limpiaparabrisas, sea borracho, sea drogadicto, no importa, porque esa persona menospreciada y despreciada necesita el Salvador. No hace falta ir, pero los hombres de Dios, desde chico, leí tantas biografías de misioneros. Y mientras el hermano prepara algunas frases de algunos hombres, Hudson Taylor, misionero al interior de la China, un hombre que es el fundador de la obra Misionera por la Fe. Un hombre que siendo inglés dejó el acervo inglés para vestirse a la usanza china y para atarse los pies como se ataban ellos y para vestirse a la usanza de ellos, para confiar que solo Dios era el que proveía y de tal manera que solo Dios era el que promovía. Jamás en su misión, en lo que Él fundó, jamás se hizo un solo pedido, jamás se pidió auxilio a nadie, jamás se pidió un centavo a nadie, porque Él estaba seguro de que Dios era el dueño de la obra y que iba a proveer todo lo necesario. Nadie, ningún misionero podía endeudarse, ni nadie podía excederse y gastar más allá de lo que tenía, porque sabía y creía en el honor y en la honestidad de las misiones y que teníamos que depender, o que el hombre tiene que depender pura y exclusivamente de Dios. La obra de Dios se hace a la manera de Dios, con el método de Dios y con los recursos de Dios. Jamás Dios necesita de nada ni de nadie. Nadie tiene que ser explotado. Y este hombre dijo algunas frases que me gustaron de algunos misioneros. Hudson Taylor dice: si poseyera miles de libras esterlinas, serían para China. Y si yo tuviera miles de vidas, China debería reclamarlas. No es China, dijo, sino que es Cristo. ¿Acaso haremos demasiado para Él? ¿Se podrá hacer lo suficiente para un Salvador como Él? Amy Carmichael, misionera a la China, una mujer que realmente también dio su vida, una mujer que quedó soltera por la necesidad de aquel que le había llamado, exclamó: se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Jean Elliott, que fue a los Aucas o Huaorani en Ecuador, 29 años tenía cuando murió. Desde joven entregó su vida al Señor Jesucristo. Y en su diario, unos años antes que él fuera muerto por la causa del Evangelio, dijo: el trabajo dedicado a Jesús era más importante que su propia vida. Él creía lo que Lucas 9:24 dice, que si alguno ama su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la ganará. Y él escribió: no es tonto quien da lo que no puede quedarse para ganar lo que no se puede perder. William Carey, o William Carey, el padre de las misiones modernas, un día, en un momento de quietud en su trabajo, porque él vendía zapatos, un hombre con una capacidad, con una erudición, pero que estuvo dispuesto a dejarlo todo, porque dijo: trabajo, vendo zapatos para ganar dinero, pero vivo para predicar el Evangelio. Nos marca las prioridades para qué uno vive. Y si vive solo para ganar y no es capaz de dar, somos las personas más miserables del mundo. Perdóneme que lo diga así.
las personas más miserables del mundo, porque vivimos egoístamente, solo para nosotros y para lo nuestro y los nuestros. Pero este hombre sabía para qué vivía y para qué tenía el recurso de Dios. Un día, en un momento de quietud en su trabajo, escuchó el llamado de Dios y escuchó con claridad. Él lo escribe en su biografía: si la necesidad de todo hombre es escuchar el Evangelio, entonces es el deber de aquellos a los que se le ha encomendado con el Evangelio, es aspirar a llevarlo a todas las naciones. Esa fue la voz que él escuchó, y él susurró allí, vendiendo zapatos, dijo: heme aquí y envíame a mí. Reclamó o dijo: espera grandes cosas de Dios e intenta grandes cosas para Dios. Fue él quien llevó el Evangelio a la India, y la lucha de castas, un montón de cosas. Murió su esposa, murieron sus hijos, muchos de ellos. Aquel hombre que fue mandado, fue llevado a las Islas Hébridas del sur, que había salvajes, caníbales. Aquel hombre se declaró inmortal hasta acabar la obra que Dios le había encomendado. Su mujer murió allí, su hijo murió allí, muerto por esta causa y por estos indígenas. Él recibió un hachazo en la cabeza, pero siguió predicando en el Evangelio en ese mismo lugar hasta que la primera iglesia fue plantada en aquel lugar. ¿Qué es lo que hay adentro del corazón de esos hombres? Jean Elliot muere a los 29 años por los Aucas, allí lo emboscan y lo matan. Su mujer es la que funda la primera iglesia entre los Aucas, allí en Ecuador, entre un grupo de personas. Entre ellos estaba Felipe Saint, Felipe Saint es el que hacía los dibujos para el puentecito y el puente. El hermano de él es uno de los pilotos que muere también. 4 misioneros murieron allí, encontrados río abajo por causa del Evangelio. Hay un artículo, pero no se los voy a leer porque es un poco extenso. Pero miren, ojo, pero no tengo internet, eso no me... Qué lindo, ¿bien? Son los detalles de que no sé. Bueno, pero en ese artículo que usted me gustaría que busque en internet, dice: el llamado a las misiones es contagioso, y habla de la influencia de una vida. Pone solo la frase que quiero que usted se quede es esta: una sola vida que arde por el Evangelio puede encender los corazones de cientos de personas, las cuales podrían llegar a impactar a las futuras generaciones. Es increíble contemplar este hecho a través de la historia del campo misionero, porque habla de la marca que un misionero comienza a dejar, y otros que son encendidos por ese fuego contagioso del llamado de Dios a sus vidas. Responde. Mi hermano, hemos oído 3 gritos desesperados. El primero a nuestro alrededor, el segundo desde el infierno y el tercero desde la eternidad, desde Dios. El Evangelio no es para personas superficiales que no han conocido la verdad de Dios. El Evangelio no es para personas sin compromiso que les gusta jugar a la orilla del río de Dios con las aguas hasta los tobillos, porque es el lugar más cómodo, es el lugar más placentero,
Es el lugar donde siguen chapoteando sin meterse en las profundidades de la verdad de Dios. Miran los que se arriesgan un poco más allá. Miran los que entran un poco más allá y hasta dicen qué desperdicio. Como cuando aquella mujer rompe el perfume, el frasco de alabastro y derrama el perfume sobre el Señor. Satanás sigue diciendo, los incomprometidos y los incumplidos siguen diciendo, qué desperdicio. Por supuesto, no es de todos el llamado misionero, no es de todos aquellos que van a dar o entregar la vida para el evangelio, pero la voz de Dios sigue resonando. ¿Quién? ¿Quién? Y me tomo el tiempo porque definitivamente no es la emoción, no es la emoción, porque hemos llorado muchas veces. Una cosa es la decisión. Aquel profeta dijo, heme aquí, envíame a mí. Y estuvo decidido. Escribimos o leemos del profeta Isaías que él es el profeta evangelista. Y aquel que decidió oír el llamado de Dios sigue siendo el que nos sigue hablando del Salvador, del Mesías, de las glorias eternas del pueblo de Israel, del profeta Isaías capítulo 53, del Mesías revelado, y aquel hombre que se decidió a decirle, heme aquí, envíame a mí. Yo quisiera que nos pongamos de pie en esta mañana. Y si los músicos pueden decir, heme aquí, y se despiertan de el sueño, hace rato que tendrían que estar aquí. ¿Por qué? Porque esta mañana yo quiero hacerle un llamado, no para que pase adelante, no para que pase adelante, sino para que se anime a salir de, como dice Gonzalo siempre, de su lugar de confort. Que deje de chapotear en la orilla, que deje de sentirse cómodo y tenga realmente, tenga la necesidad de acercarse a Dios o de oír la voz de Dios y responder al llamado de Dios. El llamado que necesita un nombre y un apellido. Heme aquí, envíame a mí. Amén. Allí donde usted está, simplemente trate de escucharlo a Dios. Trate de oírlo a Dios. Y si Dios hace rato que le está hablando, trate de encontrarse con Dios y usted va a oír con mayor claridad qué es lo que Dios quiere. Pablo cayó y no solo dijo, ¿quién eres, Señor?, sino dijo, ¿qué quieres que yo haga? Padre celestial y bendito Dios, en esta mañana, Señor, nos acercamos como iglesia. En esta mañana, Señor, corremos a tus plantas, Señor, y oímos la voz tuya, Señor. Oímos la voz tuya que sigue resonando desde la eternidad, Señor. La voz tuya, no como un grito desesperado, porque no eres un Dios pobre, un Dios que necesita de que el hombre de alguna manera te tenga lástima para responder al llamado celestial. No, Señor, queremos que en esta mañana la obra de tu Espíritu Santo, la voz de tu Espíritu Santo, resuene no tanto en este local, Señor, de la iglesia, sino resuene en lo profundo de nuestros corazones. Nuestra mente, nuestra alma sea la caja de resonancia. Nuestra alma sea el lugar en donde el eco de lo eterno, donde la pregunta que desde lo alto se ha seguido pronunciando, ¿quién
¿quiénes? ¿Quién irá por nosotros? ¿Y a quién enviaremos? Señor, que haya respuesta en algún corazón, Señor. Que haya respuesta en algún corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo, que es el que da claridad en la mente y en el alma, que tu Espíritu Santo, que es el que da convicciones profundas, Señor, convicciones, Señor amado, que nos hablan de la claridad de tu llamado, Señor, que no es la respuesta a un pastor, que no es la respuesta a una denominación, que no es la respuesta a una iglesia, sino que la respuesta a la voz de tu Espíritu Santo. Alguien pueda decir: heme aquí, envíame a mí. Señor, que arda la pasión, Señor, como ardió en aquellos hombres, Señor, que desde Moisés hasta Pablo, Señor, que como aquellos, Señor, que a lo largo de la historia escucharon tu llamado. Y si hoy el Evangelio está en esta nación, si hoy el Evangelio está en este barrio, es porque alguien escuchó la voz que decía: heme aquí, ¿a quién iré? ¿Quién mandaré? ¿Quién irá por nosotros, Señor? Que se siga oyendo la voz y que siga habiendo, Señor, personas que respondan al llamado eterno. Señor, habla con claridad. Habla, Señor, con claridad en esta noche, en esta mañana. Habla, Señor, con claridad, Espíritu Santo de Dios. Habla, Señor, con claridad, Espíritu Santo de Dios. Sácanos, Señor. Sácanos de nuestra comodidad, Señor. Sácanos de la superficialidad en la que nos encontramos, Señor. Sácanos, Señor, de pensar como Judas mismo pensó: es un desperdicio. Sácanos, Señor, de la mente ser dueños del tiempo, del momento y la ocasión, Señor, de decir cuándo, cómo y dónde lo vamos a hacer. Oh Señor amado, ayúdanos a oír la eterna voz, Señor. Ayúdanos a distinguir entre tantas voces que hay a nuestro alrededor, de tantas cosas que nos confunden, de tantas luces que brillan y atraen los ojos humanos y carnales, que no nos permiten ver con claridad la dirección que tiene que tomar nuestra vida y que hemos pospuesto por tanto tiempo, Señor. Que alguien pueda ponerle nombre: ¿quién? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y que, Señor, alguien pueda decir como el profeta lo dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Te alabamos, Señor. Y seas tú ahora escuchando la voz de tu pueblo. Tómese un momento para orar. Tómese un momento, cierre allí sus ojos. Cierre allí sus ojos y escuche, trate de escuchar. Trate de oír, trate de escuchar. Trate de escuchar, trate de escuchar, trate de escuchar. Trate de escuchar que desde la eternidad el sonido claro, distinguido, porque el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Es tan distinguida la voz del Señor, es tan clara, es tan nítida, penetra hasta lo profundo, se distingue de tantas voces porque marca el alma. Marca el alma como nadie la puede marcar. Uno sabe que es Dios el que ha hablado. Uno sabe que es Dios el que ha hablado. Y cuando habla Dios, calla toda la tierra y solo responde aquel que como el profeta va a decir: heme aquí.